Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Manuel Cepeda Barón. Soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia, miembro y fundador del Semillero de Investigación en Derecho Constitucional a Séptima Papeleta. De antemano agradezco a cada una de las personas por permitirme participar el día de hoy en este espacio para hablar acerca de una temática de gran interés denominada la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Pues bien, sabemos que la pandemia fue decretada en primera instancia por la Organización Mundial de la Salud y de esa forma reiterativamente los países fueron implementando sincrónicamente medidas para contrarrestar la propagación de este virus, de esta pandemia que azotaba totalmente la salud de las personas. De esa forma, por medio de decretos nacionales, el gobierno nacional expidió la cuarentena o aislamiento obligatorio de las personas, obligándolas así a que éstas se encierren, perdónenme la expresión, en sus hogares sin posibilidad alguna de salir, bajo unos estrictos mandatos o preceptos que muy poco se presentaban en caso de emergencia. De esa forma las familias se vieron totalmente obligadas a estarse reiterativamente en su casa por más o menos un tiempo estimado de un mes, en una conducta totalmente diferente a las desarrolladas entre las personas. Pues bien sabemos que una persona comúnmente en casa solamente se encuentra entre los horarios de noche, de almuerzo y no más, porque el resto de las personas se encuentran tanto mañana y tarde laborando, implicándole a ellos un cambio de paradigma consistente en que dejan de producir económicamente para empezar a guardarse y protegerse en salud, lo que no solamente conllevaría a una serie de problemáticas de carácter de salud, siendo la pandemia un gravamen para la salud de cada una de las personas, sino que también vendría acarreando problemas laborales y con los problemas laborales problemas económicos, siendo también un gran interés de las familias no solamente velar por la protección de sí mismos, de su integridad, sino que también de la economía, porque la economía es la que establece o la que permite que cada uno de los miembros de la familia puedan crecer y no quedarse en esos bajos estratos de los cuales nos están clasificando socioculturalmente. Respondiendo, ya teniendo este marco de concepto totalmente válido, tenemos que precisar que la violencia intrafamiliar vendría siendo una conducta ilícita, es decir, está tipificada en el Código Penal en la Ley 599 del año 2000, la cual establece que es todo tipo de conducta que denigre la dignidad de una persona que esté dentro del núcleo familiar. No puede ser de personas que sean ajenas a esta. Es decir, que uno de los requisitos principales para que se presente la violencia intrafamiliar como conducta punible establecida o tipificada en el Código Penal es que éstas cohabiten en un mismo escenario. Consistente entonces, bien lo ha pronunciado en diferentes pronunciamientos, valga la redundancia, la Comisaría de Familia de como institución, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia, de que la violencia intrafamiliar ha sido totalmente desplegada, ha sido totalmente sus intereses aumentados, hablando de intereses en porcentajes. Pues de esa forma, cuando hablamos de intereses, estamos diciendo de que los porcentajes de violencia intrafamiliar en los hogares han aumentado aproximadamente más de un 50%. Podemos ver casos en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, Manizales, Ibagué, en diferentes ciudades donde reiterativamente ha precisado esas instituciones que velan por la familia, siendo la familia un derecho fundamental de la Constitución, la protección de la misma, evitando a total capacidad o evitando a total cabalidad que diferentes personas, miembros de ese tipo de núcleo, atenten contra los derechos fundamentales de su familia, de quienes comparten el núcleo familiar. La respuesta ante cuál sería la forma o el método por el cual podemos erradicar este tipo de conducta no es aumentando el tipo de pena en el Código Penal, pues tengamos en cuenta que el Código Penal establece la conducta punible y su sanción, siendo esta la conducta punible la que atenta contra uno o varios sujetos y el orden social y se le castiga penalmente, ya sea con medidas de seguridad o con medidas privativas de la libertad y otros derechos fundamentales. No, la solución no está en aumentar los tipos penales, a los tipos penales aumentarle la sanción punitiva. La solución está en implementar políticas públicas que aseguren que la familia mantenga totalmente el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales dentro de su núcleo familiar, que haya mecanismos transitorios totalmente fuertes y equivalentes a la hora que cuando una persona requiera violencia transfamiliar, a la hora que una persona requiera el acompañamiento de medidas jurisdiccionales para prevenir posibles vulneraciones a sus derechos y con ello presentarse de violencia intrafamiliar en sus hogares, sean totalmente ágiles y rápidos en su sentido y acelerativos, a la hora de atenderlos, puesto que para nadie es un secreto que los procesos de violencia intrafamiliar en la mayoría de sus ocasiones retardan o la misma persona desiste de ellos. De esa forma,
Para evitarnos de que eso se presente, tenemos que empezar a implementar políticas públicas relativas o consistentes en que cada persona, cada miembro del Estado, siendo este el encargado de evitar que se incurran en delitos tales como la violencia intrafamiliar, que afecta los derechos fundamentales de la familia, que sea el mismo Estado el encargado de establecer las políticas, alineándose una por una, haciendo capacitaciones, implementando actividades, beneficiando o tratando de abarcar, buscando la solución de cada uno de los problemas que se presentan en la familia. Porque los problemas de familia no siempre se presentan por intereses de relación, sino que la mayoría de sus ocasiones también se presentan por intereses ajenos a la misma. Puede ser intereses económicos, como bien lo presentó el COVID, por intereses laborales, como bien lo ha presentado el COVID, o también por intereses de salud, no solamente en cuanto al cuidado del cuerpo, sino también en cuanto a relaciones sexuales. De esa forma, el Estado debe garantizar una serie de políticas públicas que atiendan todas estas necesidades, porque la mayoría de las ocasiones las familias no tienen el cómo implementar métodos para aislar todo tipo de problemáticas que en ellos se presentan, sino que el Estado, en deber de sus funciones constitucionales, debe garantizar bases, proyectos, métodos, procedimientos y diferentes políticas públicas para garantizar a las familias la solventación de sus problemáticas. Si se solventan los problemas, van a haber buenas familias, porque la violencia intrafamiliar no se presenta por sí misma o por el mismo, en la mayoría de las ocasiones, por el mismo interés de un sujeto, sino que esa se presenta a partir de cada una de las problemáticas de las cuales se desarrollan una de ellos. Si queremos erradicar totalmente la violencia intrafamiliar como un tipo penal y conducta que atenta contra los derechos fundamentales de la familia y de los menores, que principalmente son menores, personas que son amparadas constitucionalmente, debemos buscar la forma de acelerar políticas públicas que atiendan a las necesidades del mismo, porque no podemos pretender que una medida conducta punible se solucione por sí sola. Se tiene que acelerar el proceso e implementar bases, métodos, propuestas, políticas para poder hacerlo. Perdón, pido excusas si fue larga mi extensión, pero era necesario precisar cada uno de esos puntos para abarcar totalmente la violencia intrafamiliar. Mil gracias a cada uno de ustedes y espero verlos en una próxima ocasión.